Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenos días o muy buenas noches y un excelente 15 de agosto. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero sobre que Putin visitará Vietnam después de Biden. Las probabilidades están en contra de que esto suceda, pero por el momento es algo que está en el aire. Y la segunda noticia es que algunas inversiones de Estados Unidos en China van a tener restricciones. Estados Unidos está controlando aún más las inversiones que hace su país en China para impedir que crezca en ciertas áreas que le preocupa a Estados Unidos. Antes de comenzar, recordamos que si quieren ayudarnos, no olviden comentar, suscribirse y dejar su me gusta. Sin más demoras, comenzamos. Putin visitará Vietnam después de Biden. Las probabilidades están en contra. El presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, viajará a Hanoi el próximo mes. El presidente ruso, Vladimir Putin, podría ser el próximo. Esto deja a Vietnam en un aprieto. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reveló que viajará a Vietnam pronto, aunque no dijo exactamente cuándo. Es probable que su viaje a Hanoi se realice en septiembre en conjunto con la cumbre del G20 en Nueva Delhi, el 9 y el 10 de septiembre. Según informes de prensa, se saltará las cumbres de la ASEAN en Yakarta, del 4 al 7 de septiembre. Los líderes vietnamitas darán la bienvenida a la visita de Biden como otra indicación de la importancia que los Estados Unidos otorgan al fortalecimiento de su relación con Vietnam. Pero si los rumores en Hanoi son correctos, el presidente ruso Vladimir Putin también ha expresado interés en visitar a Hanoi antes de fin de año. Por un lado, las visitas de Biden y Putin brindarían a Vietnam la oportunidad de demostrar que cuando se trata de las principales potencias, persigue una política exterior equilibrada. Por otro lado, mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, Hanoi tendrá que considerar la óptica que una visita de Putin presentaría al resto del mundo, especialmente a Occidente. Si el líder ruso va a Vietnam, sería muy significativo. Después de la invasión, los viajes internacionales no han sido una prioridad en la agenda de Putin. Desde que Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero del 2022, rara vez se ha aventurado fuera del país. Cuando lo ha hecho, sus viajes han sido a las ex repúblicas soviéticas, los 5 países que conforman Asia Central, más Bielorrusia y Armenia, e Irán, a finales de este mes. Tiene previsto visitar Turquía. El líder ruso quiere quedarse en Moscú para supervisar su vacilante campaña militar en Ucrania. Más importante aún, la Corte Penal Internacional, la CPI, emitió una orden de arresto en marzo del 2023 contra el líder ruso por sus presuntos crímenes de guerra. Si Putin viaja a un país que es miembro de la CPI, está obligado a arrestarlo. Es por ello que Putin participará de forma virtual en la cumbre BRICS en Sudáfrica a finales de este mes. Sudáfrica es miembro de la CPI. Al igual que Biden, si Putin visita Vietnam, probablemente sea antes o después de su participación en una cumbre multilateral. Es probable que Putin no asista a la cumbre del G20, ASEAN o APEC. Muchos miembros del G20 se oponen a la invasión rusa de Ucrania y él no querrá compartir el escenario con Biden. Putin nunca ha sido un fanático de la EAS, ya que solo asistió una vez en persona desde que Rusia fue admitida en el 2011. La ausencia de Putin en la cumbre de la APEC en San Francisco en noviembre del 2023 es una certeza virtual, dada las altas tensiones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania. Si Putin viaja a Vietnam, probablemente será después de asistir a la cumbre Belt and Road o BRI en China en octubre. Esto tendría sentido por dos razones. Primero, Rusia podría argumentar que los intentos de Occidente por aislar internacionalmente han fracasado. En segundo lugar, Moscú puede argumentar que el giro hacia el este del Kremlin, anunciado en el 2011, sigue en marcha y que de manera crucial no es solo un giro hacia China, sino también hacia el sudeste asiático. Más importante aún, ni China ni Vietnam son miembros de la CPI. Pero la pregunta en boca de muchos expertos en política exterior en Hanoi es si los líderes vietnamitas agradecerían una visita de Putin en este momento de escalada de tensiones entre Rusia y Occidente. Rusia es, por supuesto, un viejo amigo de Vietnam. La victoria de Hanoi sobre el régimen apoyado por Estados Unidos en Saigón en 1975 no hubiera sido posible sin la asistencia militar masiva de la Unión Soviética. La Unión Soviética también fue uno de los pocos amigos internacionales de Vietnam durante los 10 años de ocupación de Camboya en la década de 1980.
Los vietnamitas no han olvidado la deuda de honor que tienen con Moscú. El propio Putin es increíblemente popular en Vietnam. Como es bien sabido, en una encuesta de Gallup del 2017, el 89% de los vietnamitas dijeron que tenían una opinión favorable de Putin, en comparación con solo el 79% en Rusia. Por parte de las razones, la imagen machista del llamado hombre fuerte de Putin. Más sustancialmente, Putin es visto como el hombre que revitalizó las relaciones entre Vietnam y Rusia cuando llegó al poder en el 2000. De los 11 viajes que Putin ha hecho al sudeste asiático desde el 2000, 5 han sido a Vietnam. Por el contrario, se consideraba que el líder soviético Mikhail Gorbachev había abandonado Vietnam a mediados de la década de 1980 para mejorar las relaciones con China. En la década de 1990, la administración del presidente Boris Yeltsin prestó poca atención a Vietnam o Asia en general, pero el liderazgo vietnamita debe considerar el aquí y el ahora. A pesar de su gratitud por el apoyo anterior del Kremlin, desde la invasión de Ucrania en febrero del 2022, Vietnam ha adoptado una posición neutral, como lo demuestra sus abstenciones en las votaciones relacionadas con Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más importante aún, Vietnam no va a sacrificar sus intereses nacionales por Rusia. El comercio de Vietnam con Rusia es pequeño y desde la invasión está cayendo. Los mercados de exportación más importantes del país son Estados Unidos y Europa. Hanoi no caería bien con Washington o Bruselas si le pusiera la alfombra roja a Putin. La música ambiental para una visita de Putin a Hanoi no es propicia. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajó a Vietnam en julio del año pasado, su homólogo estadounidense Antony Blinken canceló abruptamente su viaje a Hanoi. Blinken fue en abril de este año. Cuando el expresidente y primer ministro ruso Dmitry Medvedev voló a Vietnam en mayo, los medios de comunicación estatales vietnamitas lo informaron solo después de que se había marchado. Parece poco probable que Biden hubiera aceptado visitar Vietnam si un viaje de Putin estuviera en juego poco después. Parece que el líder ruso tendrá que conformarse con una foto con el presidente chino Xi Jinping en octubre. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Algunas inversiones de Estados Unidos en China van a tener restricciones. Todo parece indicar que Joe Biden está evaluando la posibilidad de limitar las inversiones de Estados Unidos en China en tecnologías sensibles como los semiconductores, la inteligencia artificial, la computación cuántica y otras similares. Esta semana, sin embargo, la fuente principal del gobierno mencionó que la orden se espera próximamente. Los funcionarios de la administración del presidente Biden han resaltado durante varios meses que cualquier restricción a las inversiones de Estados Unidos en China tendrá un objetivo limitado. Por su parte, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, explicó en marzo que la administración no quería ser demasiado amplia. Esto porque, según mencionó, todo lo que sea demasiado amplio consigue perjudicar a los trabajadores estadounidenses y también a la economía. Se espera que la administración apunte a inversiones activas como por ejemplo el capital privado estadounidense, el capital de riesgo e inversiones de empresas conjuntas en China. Hasta donde se conoce, la mayoría de las inversiones capturadas por la orden solicitarán que se notifique al gobierno sobre ellas y algunas transacciones estarán prohibidas. Desde el New York Times informaron que la administración del presidente Joe Biden está planeando exigir que las empresas que invierten en una gama más extensa de industrias chinas informen sobre esa actividad. Esto le dará al gobierno de los Estados Unidos una mayor visibilidad o claridad de las transacciones financieras entre Estados Unidos y China. Se espera que las inversiones en semiconductores, que serán limitadas, sigan las reglas del control de exportaciones para China emitidas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en el mes de octubre. Una persona del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la CSIS, manifestó que espera que las inversiones en inteligencia artificial estén prohibidas para los usuarios y usos militares, y asimismo que otras inversiones en el sector solo solicitarán notificación al gobierno. Asimismo, señaló que la carga recaerá en la administración para determinar qué inteligencia artificial cae en la categoría militar. Se espera que la orden de Joe Biden consiga dirigir la publicación de un aviso de elaboración de reglas propuestas. No se espera que entre en vigencia de forma inmediata y suministre un periodo de comentarios para considerar los comentarios de la industria antes de finalizar. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.